Ahora sí, doctor. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de por qué el urólogo interviene en la esclerosis múltiple, porque muchos de ustedes por ahí se preguntarán qué hago yo, ¿no? Es decir, de qué función voy a tener que cumplir. Y si ustedes se fijan, los trastornos de tipo esfinterianos son aproximadamente el 10% de los síntomas en la esclerosis múltiple. Pero como vamos a ver a medida que vaya pasando el tiempo, este 10% va a ir aumentando y nosotros tenemos que los síntomas urinarios en los pacientes con esclerosis múltiple oscilan entre el 60 y el 80%. Y como habíamos dicho antes, estos forman un complejo sintomático de alrededor el 10% de los casos. Pero nunca, es decir, o es muy raro que sea el primer síntoma de la esclerosis múltiple. Ya en urología, cuando comenzó a realmente hablar de los trastornos neurogénicos, de la disfunción de la vejiga, fíjense ustedes que la esclerosis múltiple se lleva entre el 50 y el 90% de los síntomas, ¿eh? Y la incidencia que hay de la evacuación de la vejiga es aproximadamente un 50%. Pero que quizás en este momento se vea menos de lo que voy a decir ahora, que se acerca al 100% cuando los pacientes comienzan a tener alteración en la deambulación. Por eso, quizás me vayan a escuchar tanto hoy como en la próxima charla de infecciones urinarias, lo fundamental es tratar de deambular, tratar de ejercitarse, porque eso es muy, muy importante. Y podemos tener vejigas que son vejigas como yo le digo, locas porque aumentan su excitabilidad, que son las hiperreflexias o la hiperactividad del músculo de la vejiga. Después tenemos las que no presentan contractibilidad y otras que la tienen disminuida. Pero el 68% de los casos son las vejigas hiperactivas. Si ustedes ven, cuando hablamos acá de difusión vesical, tenemos una hiperactividad del 62%, una hipo del 20% y ahí hay una combinación de las dos que se va a llamar una disinergia. En realidad, la disinergia es, como después por ahí se los muestro en las fotitos, hay una discordancia entre la relajación del esfínter y la contractibilidad de la vejiga. Esto es un poco para que ustedes más o menos se acuerden cuando iban al colegio o para refrescar algunas memorias del aparato urinario, es decir, tenemos la vejiga, los esfínteres, la uretra y en el hombre estamos reforzados por la próstata, que eso sería un factor de obstrucción. Pero también hay un montón de nervios que hacen que esa vejiga se contraiga o se relaje. Pero también hay reflejos que hacen que todo eso se coordine.
Por eso que ustedes muy bien saben que cuando nosotros nacemos ¿con qué? Nacemos con el reflejo de que ingerimos líquido o ingerimos la comida y automáticamente movilizamos tanto el intestino como la vejiga. Por eso que todos estos mecanismos, circuitos que ustedes van a ver ahí, son para poder controlar la vejiga, para poder controlar el intestino. Como el tema nuestro es la vejiga, esto es para controlar la vejiga. En realidad, nosotros estamos predispuestos a ingerir líquido y orinarnos. Por eso que a ninguna madre, como digo siempre, se le ocurre cambiar a un chico antes de darle la mamadera o antes de darle el pecho. ¿Por qué? Porque automáticamente termina de dárselo y el chico provoca su evacuación. Por eso que cuando hay una discordancia entre el cerebro y la médula espinal, en realidad, con la vejiga, esa desconexión que es la que puede ocurrir cuando tenemos esclerosis múltiple o cuando hay una lesión que puede ser traumática o por un tumor, eso hace que la vejiga no funcione bien. Entonces, a veces no va a saber si se tiene que contraer, a veces no sabe si se tiene que relajar. Por eso que nosotros tenemos que la vejiga tiene un ciclo y ese ciclo completo es de almacenamiento y de vaciado. ¿Qué quiere decir eso? Que en la fase de almacenamiento la vejiga se va llenando de a poco, sus presiones van aumentando muy lentamente y cuando llegan a su capacidad, que aproximadamente son 350 centímetros cúbicos, le da la orden al cerebro para qué, para que si estamos en un lugar realmente cómodo, podamos orinar. Y ahí comienza la fase de vaciado, hasta que evacúa totalmente la vejiga y después se vuelve a llenar la vejiga. Bueno, algunos de estos por ahí no llega, una pobre que está en el cajero automático y el otro que está yendo al trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Porque no es tan fácil evaluarlos. Se hace con la historia clínica o un diario miccional, que algunos los discuten o no, un examen físico, un examen neurológico, que eso le corresponde más al neurólogo, no a nosotros, pero sí nosotros tenemos que examinar la pelvis, esa pelvis si tiene un buen poder de contractibilidad o de relajación, porque de eso depende que podamos tener algo que nos molesta a todo el mundo, que es la incontinencia de orina. Por supuesto, una rutina en sangre para ver que no tengamos otra cosa agregada y la orina con los cultivos, porque como vamos a ver el 30, son propensos a las infecciones urinarias. También nosotros los que pedimos son exámenes de imágenes, que es muy simple, la ecografía que no le provoca dolor a nadie, para ver si le queda líquido dentro de la vejiga después de haber orinado, y eso es una ecografía que se llama pre y postmiccional. Para nosotros es sumamente importante. Lo mismo que la citoscopía, que en realidad es una endoscopía, es decir, es mirar la vejiga por adentro para ver que no tenga alguna lesión que no sea la que le esté provocando el problema y no la disfunción neurológica.
Y por supuesto, el estudio aerodinámico, que es un estudio de medición de presiones, tanto en la fase de llenado como en la fase de vaciado, y eso es lo que nos va a dar a nosotros el diagnóstico de qué tipo de vejiga y por lo tanto ver qué tipo de tratamiento va a recibir. Pero ustedes ven acá las distintas partes de la médula, del sistema nervioso. Tenemos desde el cerebro hasta la cola de caballo y las diferentes lesiones, es decir, no solo la esclerosis múltiple, sino también puede haber tumores, puede haber trombosis, puede haber embolias, puede haber traumatismos, y de acuerdo al nivel donde se provoque la aparición de la lesión, es qué nervios va a ir afectando para ver qué tipo de vejiga tiene. Y si ustedes miran esta diapositiva, van a ver que los nervios son compartidos también con la parte intestinal, tanto en el hipogastrio, el pélvico o el pudendo, que es sumamente importante. Esto es simplemente para que si alguna vez les gusta mirar un estudio urodinámico, es como si fuera un electrocardiograma, cómo se vería un estudio normal con sus presiones, tanto las presiones de vejiga como las presiones del abdomen y la presión del músculo, realmente el músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, cómo orina y con qué presión se debería orinar. Entonces vamos a empezar simplemente con este estudio, lo que vamos a tener es diferenciar qué es lo que le pasa a la vejiga y qué es lo que le pasa al esfínter. ¿Por qué? Porque la vejiga puede ser normal, puede tener una hiperactividad, que es lo que se conoce con el nombre de vejiga hiperactiva, que es la que yo a veces le digo la vejiga loca, que es hiperexcitada, esa que cuando ustedes están sentados en un lugar tienen deseo de orinar y tienen que salir corriendo para llegar al baño, algunos llegan, bueno, otros no, y las vejigas que tienen hipoactividad, es decir, que no tienen contractibilidad o la contractibilidad está disminuida. Pero también es muy importante el esfínter como esté. Si el esfínter está tónico, si el esfínter no tiene capacidad de cerrarse, o si es hipertónico, que está más cerrado de lo que está habitualmente. Esto es lo que va ocurriendo en la fase de llenado, es decir, va entrando el líquido. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver la sensibilidad, vamos a lograr tener una complacencia y con eso tenemos que lograr una capacidad adecuada y las presiones que se tienen que ejercer sobre la vejiga no pueden ser presiones bruscas, eso es la complacencia. La complacencia es cuando va aumentando la presión lentamente dentro de la vejiga sin provocarle un deseo intenso de orinar. ¿Cómo se caracteriza? Con lo que hablábamos recién: urgencia para orinar, frecuencia, y el aumento de la frecuencia con la urgencia pueden provocar incontinencia de orina. Es lo que nosotros llamamos incontinencia de orina de urgencia, que no tiene nada que ver con la incontinencia de orina de esfuerzo, que eso se da por otro tipo de patología. Y por supuesto la nocturia o nicturia, que es el aumento de la frecuencia de micción durante el sueño, que se toma realmente desde que uno toma la decisión de ir a dormir. Es decir, si uno se pone a ver televisión, eso
y se levanta para ir al baño, eso en realidad no cuenta como nocturia, sino que cuando dice, bueno, apoyo la cabeza en la almohada y me voy a dormir. Por supuesto, esto no tiene que tener factores de otra patología. Por ejemplo, la infección urinaria aumenta, como esto lo vamos a ver el 30, aumenta la urgencia, aumenta la frecuencia, aumenta la nicturia o nocturia y aumenta la incontinencia de orina. La diabetes es otra patología, que es una patología metabólica, que en sus comienzos, el tipo de vejiga que desarrolla es la vejiga hiperactiva. Esos pacientes que a veces tienen Parkinson también vieron que se caracteriza por pequeños temblores, esos temblores que tienen tanto en la mano, lo puede tener en los dedos, también los tiene en la vejiga. Es así esto esquemáticamente para que más o menos se grabe, lo tengamos grabado en nuestra conciencia cómo ocurren los hechos, es decir, debe haber un aumento de la contractibilidad, si se fijan en el último, perdón, en el último en la última vejiga, cómo aumenta la contractibilidad de la vejiga y ella supera la parte esfinteriana, que estaría aquí, y ¿qué pasa? Y comenzamos a perder orina. Nosotros en realidad en nuestro país no, como todo, no tenemos estadística, no, nadie le presta mucha atención, pero fíjense cómo en Estados Unidos y en Europa pasa exactamente lo mismo. Es decir, se toman realmente las cosas en serio porque gastan mucho dinero se gasta en la incontinencia de orina. Fíjense la cantidad de dinero que se gasta. Ya en el año 2024 había 5,17 mil millones de dólares se gastaron. Eso es mucho dinero y a nosotros nos vendría muy bien, ¿no? Pero esto es lo que se gasta porque los pacientes o nos podemos levantar a la noche para orinar, hay que quitarles, como uno dice, todo lo que se pueda llevar por delante, inclusive hasta las alfombritas que uno se coloca al lado de la cama. ¿Por qué? Porque puede patinar esa patinada que hace que se caiga, esa caída le puede provocar una fractura de cadera, esa fractura de cadera influye en los gastos de salud porque lleva prótesis, lleva mucho tiempo en reposo, lleva mucho tiempo con pañales, lleva mucho tiempo con sonda. En la Argentina, por supuesto, no hay estadística y a nuestros gobernantes mucho no les interesa. Pero la realidad es que se gasta mucho dinero. Este es un cuadro que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la alteración que puede tener la incontinencia de orina o la urgencia para ir a orinar nos va deteriorando toda nuestra calidad de vida en nuestras ocupaciones, porque, por ejemplo, a veces hay que solicitar que tengamos cerca de la oficina un baño o nos ubiquen para poder trabajar cerca de los sanitarios. Nuestra vida social también cambia. ¿Por qué? Porque si salimos y vamos a tomar algo, tenemos que estar como dicen, a ojo del baño. ¿Por qué? Porque nos podemos levantar rápido para poder llegar y no tener un accidente que a ninguno de nosotros nos gustaría tener.
Los ejercicios físicos también se ven alterados. ¿Por qué? Porque a veces con saltar, con movilizarse, hacer un poco de presión sobre el abdomen, también tenemos urgencia para orinar. Eso nos conlleva ¿a qué? A que desde el punto de vista emocional nos altere, no querramos salir de casa, no queremos ir a ver una película, no queremos salir a caminar, nos retraemos y eso no es bueno, no es bueno. Inclusive en los quehaceres domésticos, ¿no? Los quehaceres domésticos también se ven alterados por la contractilidad que tiene esa vejiga. Y no les quiero decir lo que es la actividad sexual, porque en la actividad sexual hay un aumento de la estimulación de lo que habíamos hablado en un momento, que era el piso perineal, y comienza a haber un desincronismo entre la contracción y la relajación, y eso puede llevar a las incontinencias de orina y por supuesto la incomodidad que eso lleva en una relación sexual. Esto es como se vería realmente una vejiga hiperactiva, es decir, fíjense eso que dice CNI, se llaman contracciones no inhibidas, son esas contracciones que nosotros no podemos controlarlas, se desencadena y no la podemos parar y eso nos va provocando pequeñas pérdidas. Depende un poco a veces la altitud que tenga la contracción, y bueno, a veces una va sumando a la otra y la vejiga se vuelve totalmente inestable y pierde esa capacidad de relajación y por supuesto tenemos una micción total. Pero ustedes pueden ver también que hay muchas causas de vejiga hiperactiva, es decir, de hiperactividad vesical. No es solamente la esclerosis múltiple. Como habíamos dicho antes, tenemos el Parkinson, la demencia, hay tumores, hay enfermedades vasculares y también hay enfermedades que no son neurológicas, los cálculos, las infecciones, la cistitis intersticial, que es muy común en las mujeres, los divertículos de uretra, los prolapsos, que ustedes eso lo han escuchado y veo que hay mujeres en el auditorio, entonces es muy común en ellas. La diabetes, como habíamos hablado antes, y por supuesto después está en ese grupo las idiopáticas, que es cuando nosotros en realidad no sabemos qué es lo que tiene y metemos todo en ese cajoncito. Es decir, sabemos que qué es lo que tiene, pero no sabemos cuál es realmente la causa. La causa es multifactorial. Se acopla alguien. Bueno, los tratamientos, que creo que es lo que más por ahí le interesa a ustedes. El tratamiento, lo primero que hay que hacer, creo que esto es lo que más vamos a hacer hincapié, que son los tratamientos conductuales. Como la misma palabra lo indica, es cambiar la conducta, nuestra conducta hacia qué, hacia la ingesta de líquidos. Si bien todos tenemos que tomar mucho líquido, todo el mundo tiene que tomar mucho líquido para poder lavar la vejiga, para poder evitar las infecciones urinarias, como ya vamos a ver en el próximo encuentro. Pero si uno tiene que salir, ¿qué tiene que hacer? Evitar aproximadamente una hora antes de ingerir líquidos. ¿Para qué? Para tener, como digo yo, una autonomía de vuelo, es decir, un tiempo sin tener ese deseo intenso de orinar. Ver qué es lo que uno ingiere a nivel alimentario, es decir, tratar de comer cosas
con menos conservantes, disminuir la cantidad de ingesta de bebidas gaseosas, azucaradas, porque eso también despierta la contractibilidad de la mucosa vesical. Antes de hacer un ejercicio, tomarse la precaución de ir al baño, antes de tener una relación sexual, ir al baño para poder eliminar toda la orina, antes de ir al trabajo, tratar de pedir estar cerca del escritorio, estar cerca de un baño para no tener ningún accidente, y eso realmente está contemplado. Por supuesto, volvemos a lo mismo, en nuestro país son todos reticentes a cumplir las normas, pero por supuesto hay países donde las normas se tienen que cumplir. Es decir, un paciente con una vejiga hiperactiva tiene todo el derecho de trabajar, pero trabajar en forma cómoda y segura. Después vienen los tratamientos de neuromodulación, que es un tratamiento que están en este momento muy de moda. Los reentrenamientos vesicales, es decir, es cuando tenemos ganas de orinar, hay que hacer, como dice, yoga, hay que tratar bajo todo concepto de inhibir, de inhibir la micción, de inhibir ese deseo. Hay ejercicios que se pueden realizar. Por supuesto, esto necesita un entrenamiento, necesita una ejercitación, como dice en la diapositiva, del piso perineal. A veces tienen que ser ayudados por una electroestimulación, y el biofeedback es eso, es decir, cuando uno ve que va a tener una contracción, lo que tiene que hacer es relajarse, tratar de poner la mente en blanco. Bueno, todo esto es muy sencillo de decirlo, pero a veces es muy, muy difícil de hacerlo. En este momento, con la electroestimulación, hay como dicen, un boom. ¿Por qué? Porque se descubrió que estimulando el nervio tibial, que está cerca del tobillo, con la estimulación de ese nervio, lo que se logra es una relajación de la vejiga. Hay lugares donde uno tiene que ir a ver ¿cómo se llama? Al kinesiólogo, pero también hay elementos que se los puede llevar a su casa porque son ambulatorios. Y bueno, después tenemos toda la farmacología, como vamos a ver dentro de un ratito, y cuando todo eso fracasa, por supuesto, tenemos las cirugías de ampliación y de derivación. Por supuesto, en la esclerosis múltiple esto prácticamente eh, no ocurre. ¿Por qué? Porque con la farmacología, la neuromodulación, el reentrenamiento, la electroestimulación, eso se puede solucionar o disminuir la cantidad de veces que uno va al baño. Todos estos tratamientos, ¿hacia dónde apuntan? Apuntan a disminuir la presión dentro de la vejiga. Por supuesto, al disminuir la presión, lo que hace es aumentar esa complacencia, esa capacidad que tiene la vejiga de no aumentar su presión a cambio de volúmenes, y por lo tanto eso aumenta la capacidad de la vejiga. Y todo eso se debe ¿a qué? A que tenemos que disminuir las contracciones no inhibidas. Esto son la forma en que fueron apareciendo los medicamentos, es decir, se comenzó con los anticolinérgicos hasta el 2014, que comenzaron a hablar de los adrenérgicos, los beta adrenérgicos,
que es una droga diferente, como vamos a ver. Los agentes antimuscarínicos, que son los anticolinérgicos, fueron los primeros que se usaron, ustedes ya lo conocen, uno que es muy común, que es la oxibutinina, que fue el primero, digamos, en aparecer, lo mismo que la tolterodina, el cloruro de tropio, que no hay en el país, y los últimos, la darifenacina y la solifenacina. Pero, todo esto tiene un costo. No son complicaciones, son simplemente efectos colaterales o, como yo digo, son consecuencias de la toma de la medicación que les da sequedad de boca, constipación, visión borrosa y trastornos cognitivos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchos de ellos atraviesan la barrera hematoencefálica, yo ahora les voy a decir cuáles, y hay algunos que no atraviesan la barrera hematoencefálica porque su droga es mucho más grande, mucho más pesada y no permite el paso hacia el sistema nervioso. También tienen contraindicaciones porque todo lo que son los anticolinérgicos pueden provocar retención urinaria, retención gástrica, porque lo que hacen es relajar el músculo y también no se pueden dar en el glaucoma. El glaucoma de ángulo cerrado no se puede dar los anticolinérgicos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todos estos fármacos lo que hacen es estimular, es decir, inhibir la contracción. Es decir, actúan inhibiendo esa contracción no inhibida, valga la redundancia, ¿no? Pero con la aparición de los adrenérgicos, que es el beta 3 adrenérgico, es un agonista selectivo, esto lo que hace es, en realidad, es estimular la relajación. Es decir, estimula relajación. El otro lo que hace es inhibir la contracción. Esto no. Esto lo que hace es estimular la relajación. Es totalmente diferente, pero tampoco es inocuo. También tiene sus efectos colaterales, que es el dolor de cabeza, la hipertensión, las náuseas, por supuesto, y la infección del tracto urinario. ¿Por qué? Por la misma relajación. Las complicaciones son bajas, alrededor del 2%, pero la que más sobresale es la hipertensión arterial. Esa es la que más le tenemos un poquito más de respeto y hay que tenerla siempre en cuenta, lo mismo que las infecciones y las cefaleas o el dolor de cabeza de cuando están tomando los beta 3, porque el dolor de cabeza, es decir, las cefaleas, puede ser por la presión o simplemente por aumento de la presión, sí, del sistema vascular del cerebro. Y esto es lo que le decía antes. Se dividen en grandes grupos, que son las aminas terciarias y las aminas cuaternarias. Las aminas terciarias, todos los anticolinérgicos, menos uno, que es el cloruro de tropio. El cloruro de tropio no atraviesa la barrera hematoencefálica porque su molécula es grande. Acá en el país estuvo en una época, ahora es muy difícil de conseguirlo y yo le diría que prácticamente es imposible. ¿Eh? Que no hay, no se consigue, como dicen como en España. En cambio, las aminas terciarias sí,
y la que más se consigue es la oxibutinina, por supuesto es la más barata, porque después ya sí está la solifenacina y la dalifenacina, que tienen en realidad menor efectos colaterales, pero también atraviesan la barrera hematoencefálica y hay que tener cuidado. Y bueno, ¿qué pasa? Si empezó a fracasar todo esto, algo hay que hacer, ¿no? Pobre hombre, ¿eh? En las nuevas eras se terminó el papel. Y apareció ya hace muchos años la toxina botulínica, que al principio se usó para el blefarospasmo y después se fue usando para la cistitis, se fue usando para la espasticidad y ahora también se usa para la vejiga hiperactiva. ¿Eh? Tiene dos efectos la toxina botulínica. Un efecto que es aferente, que es inhibiendo la sensación de urgencia. Actuaría como si fuera el beta 3, es decir, hace que no le llegue la información al cerebro de que la vejiga está llena o que la vejiga se puso loca y quiere orinar. Y por el otro lado, aumenta la capacidad de la vejiga, disminuye la presión, disminuye la contractibilidad y por lo tanto va disminuyendo la frecuencia de la micción, porque esos son todos los efectos eferentes de la toxina botulínica. La toxina botulínica, no sé si ustedes lo saben, bueno, no se toma, sí se aplica, muchos se lo pueden haber aplicado en la cara o se lo aplican en los músculos por la espasticidad, y también nosotros lo podemos aplicar dentro de la vejiga. Es muy simple, por vía endoscópica, se aplica en la vejiga a nivel subcutáneo, se forman pequeños globitos cuando lo colocamos, tratamos de respetar siempre el trígono. El trígono es esto que ven aquí, que tiene dos agujeritos de color más oscuro. Esos son los que se llama meato ureteral. A eso, si lo aplicaríamos ahí, se relajaría el meato ureteral y eso pudiera provocar que la orina vuelva hacia el riñón porque se encuentra abierto y en el momento que se contrae la vejiga aumenta mucho la presión y vuelve, como yo siempre digo, a la casa de los padres. El padre de la orina o la madre en realidad es el riñón, ¿no? Ahora hay algunos que dicen que hay que aplicarlo en 3 lugares. Nosotros normalmente elegimos el viejo sistema de aplicarlo en varias partes de la vejiga. Esto se hace a nivel endovesical, se puede hacer con anestesia local o con anestesia general, que en realidad es una sedación, se termina de inyectar y el paciente se va a la casa. Pero como dice, tiene sus efectos colaterales. Si bien no es habitual, pero puede pasar que puede tener sangrado, puede tener dolor, porque eso genera, los pinchazos generan lesión y también puede haber una relajación de toda la vejiga y el paciente puede no orinar. Entonces lo que se hace es colocarle una sonda 24 o 48 horas y se soluciona el problema, y si no, se la deja habitualmente una semana y con eso vuelve a recuperar su micción. Claro, te dicen, bueno, me aplico esto y ya no tengo más problemas. No, ¿por qué? Porque la toxina botulínica tiene su tiempo de duración y el tiempo de duración puede ser entre 6 y 9 meses. Después de eso hay que volverla a aplicar. Hay que tener mucho cuidado porque no hay que aplicarla cerca de la aplicación de los
como es, cuando ustedes se pueden aplicar toxina botulínica por los espasmos musculares, entonces se debe dejar pasar un tiempo entre la aplicación de muscular con la aplicación vesical porque haría una sumatoria y eso no es agradable. Esto es simplemente un resumen para que vea cómo, digamos, nosotros no nos manejamos. Normalmente uno, le vuelvo a repetir, están en las primeras diapositivas, es decir, en los tratamientos médicos, conductuales y endoscópicos, dejando la parte quirúrgica, por supuesto, para el final, y en realidad muy pocos pacientes llegan. Pero también, ¿qué puede pasar? Nosotros ya vimos todo lo que ocurre en la fase de llenado. Entonces el paciente va a tener que entrar en lo que se llama la fase de vaciado. Es decir, tiene su vejiga llena y la vacía. También ahí puede haber trastornos. Entonces ustedes ven que les llega la información, va hacia el cerebro y ¿qué pasa? La vejiga no se contrae. Si la vejiga no se contrae, no se puede vaciar. Entonces, para que haya un correcto vaciado, tiene que haber un aumento de la presión dentro de la vejiga, esta hace subcontracción, los esfínteres, tanto el interno como el externo, se relajan, es decir, nosotros la llamamos unidad esfinteriana. Provoca una relajación de los músculos y se completa la fase de vaciado. La fase de vaciado puede ser completa o puede ser incompleta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se puede dar eso? Porque puede haber que los esfínteres no se relajen, ¿sí? Por más que se contraiga el músculo detrusor, y entonces si no se relajan los esfínteres, no se relajan, ¿qué va a pasar? La orina de la vejiga va a empezar a tomar un camino inverso. ¿Qué puede pasar con los pacientes que tienen trastornos del vaciado? Los trastornos del vaciado pueden ser asintomáticos, son esos, es decir, uno a veces dice, oh, no fui al baño todo el día, qué bárbaro, no está bien. Lo que está en la vejiga dañada y hace que no provoque contractibilidad. O lo que habíamos hablado antes, la vejiga se contrae, se vacía, pero no lo hace en forma total y queda líquido dentro de la vejiga. O que esa vejiga se llene en demasía y se provoque lo que se llama una incontinencia de orina por rebosamiento, es decir, como cuando se llena la vejiga, es decir, una botella, uno la llena y cuando llegó a su capacidad máxima, ¿qué empieza a pasar? Empieza a rebosarse y eso se conoce con ese nombre. A veces puede haber una dificultad para comenzar la micción. ¿Por qué? Porque puede haber una mala relajación esfinteriana, y por más que la vejiga se contraiga y no tiene la capacidad suficiente para vencer esa resistencia, entonces hay una dificultad para comenzar la micción. O tiene una próstata muy grande más una pequeña alteración a nivel funcional y también puede provocarle lo mismo. Y también hay una incapacidad de mantener ese chorro, el chorro de orina tiene que ser parejo. Hay gente que tiene que usar el abdomen para poder vaciarla. Y por supuesto está la combinación de las presiones, donde ya lo habíamos visto antes, habíamos hecho un comentario de la disinergia vésico-esfinteriana. La disinergia vésico-esfinteriana se da cuando la vejiga se contrae y el esfínter que se debería relajar
el esfínter se mantiene contraído. Y al tenerse la contracción esfinteriana, por la vejiga se sigue contrayendo y esas contracciones simultáneas hacen que la orina tome, como habíamos dicho antes, la inversa. Esto es lo que se vería en una radiografía de la vejiga. Es una vejiga muy grande. Esto se vería en el estudio urodinámico. Fíjense cómo tiene que aumentar esa presión de la vejiga mucho, pero ¿a qué lo hace? ¿A expensa de qué? De esto que está acá. ¿Qué es? Esto verde, como dice acá, PA, esto es presión abdominal, y fíjense que la única manera de orinar es que aumente su presión dentro del abdomen, ¿sí? Entonces, al aumentar la presión abdominal, puede orinar, pero lo hace con un chorro de orina muy bajo. Tienen un flujo miccional lento, pero es por la falta de la capacidad que tiene esa vejiga de contractibilidad. Y esto es lo que hablábamos antes. Fíjense, la gran vejiga que tiene, ¿sí? ¿Y qué hace la orina? La orina empieza a irse hacia arriba, hacia los riñones, y esto termina deformando la vía urinaria y termina llevando a la insuficiencia renal y puede provocar infecciones y puede provocar cálculos, puede provocar insuficiencia renal, y todos sabemos que después de la insuficiencia renal viene la diálisis, y después de la diálisis algunos van a trasplante y otros no. ¿Cuál es el secreto del tratamiento de los trastornos del vaciado? Es, como dice aquí, eliminar el residuo para evitar las infecciones urinarias, que la volveremos a ver el 30. ¿Por qué? Porque todo se debe a esto. Hay que evitar, ¿qué cosa? El residuo. Hay que evitar que ese residuo se infecte. Es decir, que esa vejiga tenga la capacidad de evacuarse en forma total y que no quede líquido dentro de la vejiga, porque eso le puede provocar infecciones y cálculos. ¿Cómo se hace? Una de las maneras es realizar maniobras de Credé, que es aumentando la presión del abdomen. Eso se hace comprimiendo. Yo les voy a mostrar ahora una diapositiva, comprimiéndose el pubis, la zona prepúbica en realidad, y puede aumentar haciendo esfuerzos miccionales, pero eso no es aconsejable porque el esfuerzo miccional puede provocar reflujo. Darle alfa bloqueante, que son relajantes del músculo liso, los que son varones después de una edad determinada lo tomamos, que son los alfa-bloqueantes, que hacen que se relaje el músculo liso de la próstata y el músculo liso del cuello y se pueda orinar mejor. Si con eso no lo logramos, por supuesto, el cateterismo intermitente limpio esas son estas siglas de acá, que esto ya se vio en 1971, en 1947, esto no es nuevo, y sondas, se pueden hacer con sondas autolubricantes, y si no, la colocación de la sonda en forma permanente, que nosotros no la aconsejamos. Siempre el consejo es, si no se puede eliminar el residuo con medicación, con maniobra de lo ideal es el autocateterismo intermitente limpio. Eso lo tiene que hacer el paciente, no lo puede hacer otra persona. Si el paciente lamentablemente no lo puede hacer porque no tiene la habilidad en sus manos, sí puede intervenir otra persona, pero ya tiene que tomar otros recaudos que el simple lavado de manos, que
es el que hace el paciente y nunca se va a infectar, es decir, va a tener bacterias, pero no le van a provocar infecciones graves. El tratamiento con las autocateterismo limpio no está exento de consecuencias. Una de ellas es la bacteriuria sintomática, es decir, va a tener, como le dije antes, bacterias, pero no le vamos a hacer nada. Las infecciones urinarias pueden también tenerlas, puede haber sangrado, puede formar cálculos de los cateterismos. Si tienen lesiones, puede terminar con una estenosis de la uretra, puede tener infecciones de la uretra, por supuesto, dolor, y muchos abandonan el tratamiento por factores de tipo psicológico. Esto es como se hace el CREDE, es decir, se comprime sobre el pubis y abajo el autocateterismo intermitente. Y lo único que tenemos que recordar es que, ¿por qué se hace todo esto? Para preservar, lo primero que tenemos que preservar es la función del riñón. Eso es fundamental. Fundamental es preservar la función renal. Evitar el aumento de la presión dentro de la vejiga, porque si aumenta la presión dentro de la vejiga, ¿qué va a pasar? Va a haber lo que se llama el reflujo y eso termina dañando el riñón. Eliminar o disminuir el residuo para evitar las infecciones, controlarlas las mismas y por último, aunque el más feo de todos, es controlar las incontinencia de orina. Porque si no, podemos llegar a esto, con los grandes aumentos de las presiones. Fíjense cómo termina la vejiga y cómo se vuelve a ir hacia arriba. Y esto en realidad no con medicación ni con nada se resuelve, sino con tratamientos quirúrgicos. Uno no quiere ver esto. Yo hace unos cuantos años que no veo esto en pacientes con las enfermedades desmielinizantes. Esto era de otras épocas. ¿Por qué? Porque la adherencia que se fue logrando a los tratamientos de las enfermedades desmielinizantes han dado excelentes resultados. Por eso lo fundamental es que hagan el tratamiento. Nosotros lamentablemente no intervenimos en el diagnóstico, pero sí intervenimos en las complicaciones o en las consecuencias de las alteraciones funcionales de la vejiga, porque eso lleva a las alteraciones funcionales del riñón y eso suele ser grave. ¿Por qué? Porque lo más importante es evitar las infecciones. Esto me lo van a volver a escuchar lamentablemente el día martes para ustedes, el martes 30, cuando hablemos de infecciones urinarias, porque lo fundamental es que no hagan infecciones. Es importante evitar tanto las infecciones urinarias como las infecciones pulmonares, porque son las que nos alteran la calidad y la funcionalidad de la vida. Bueno, no, yo por mí esto